Bienvenidos, queridos oyentes, a su espacio favorito para escuchar relatos que tejen los hilos del miedo. Aquí, en Leyendas de Fantasmas, esta noche les contaré 3 historias que son más que solo un cuento, es un eco del pasado que aún resuena entre las paredes de una vieja mansión olvidada. Pónganse cómodos, si es que pueden, porque están a punto de escuchar la historia de la Casa de los Ecos. María, una mujer marcada por el dolor, decidió junto a su esposo Andrés mudarse a un viejo caserón en el campo. Habían pasado 5 años desde la tragedia que les arrebató a su hijo, y aunque ambos intentaban seguir adelante, algo en ella nunca pudo sanar. María pensó que un cambio de aires les ayudaría a superar el pasado, y así fue como llegaron a aquella mansión, una casa que alguna vez había sido un orfanato. El primer día en la casa fue silencioso, pero en ese silencio María sintió algo extraño. Los pasillos eran largos y oscuros, las ventanas estaban rotas, y los muebles parecían abandonados por el tiempo. Pero, aún así, la mansión tenía algo que la atraía. Pasaron unos días y, poco a poco, comenzaron a suceder cosas que ella no podía explicar. Primero fueron pequeños ruidos, pasos en la noche cuando todos estaban dormidos, risas suaves que parecían venir de habitaciones vacías. Andrés no le prestó atención, pero María sentía que no estaban solos. Algo o alguien más vivía allí, escondido entre las sombras. Una tarde, mientras María exploraba el sótano, encontró una vieja caja de juguetes. Estaban sucios, rotos, olvidados. Pero entre esos juguetes había algo que le llamó la atención, una pequeña pelota. La levantó y la examinó con nostalgia, cuando de repente, la pelota cayó de sus manos y comenzó a rodar sola por el suelo. Lentamente, se detuvo frente a ella, como si alguien la hubiese empujado. María se quedó helada. No había viento, no había nadie allí, o eso pensaba. Decidió contárselo a Andrés, pero él solo se limitó a sonreír, diciendo que eran imaginaciones suyas, que la casa era vieja y que probablemente el viento estaba causando esos ruidos. Los días pasaron, pero las cosas solo empeoraron. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, vio a lo lejos a un niño pequeño corriendo hacia una de las habitaciones. El corazón de María se detuvo. Ese niño se parecía demasiado a su hijo. Sin pensarlo, lo siguió. Su mente y su corazón le decían que era imposible, pero sus ojos no podían negar lo que había visto. Corrió tras él, pero cuando llegó a la habitación, la puerta se cerró con fuerza detrás de ella. Al girarse, se encontró rodeada, pero no estaba sola. En la penumbra de esa habitación, había niños de aspecto fantasmal, con los ojos vacíos y las ropas rotas, susurrando suavemente en la oscuridad. María intentó huir, pero algo la mantenía en su lugar. El niño que había seguido estaba allí, en medio de todos. Se parecía tanto a su hijo, pero cuando se acercó, el rostro del niño cambió. Sus ojos se oscurecieron y su sonrisa se convirtió en una mueca aterradora. «Mamá, ¿por qué me dejaste?», le susurró. María, desesperada, trató de escapar, pero las sombras de los niños la rodeaban. Sentía el frío apoderándose de su cuerpo. Todo su dolor, su tristeza, su culpa, se hicieron presentes en ese momento. Comprendió que aquellos niños no eran reales, no al menos en el sentido tradicional. Eran ecos, recuerdos de niños que alguna vez vivieron en el orfanato, niños que fueron olvidados, abandonados, y que ahora buscaban compañía. Finalmente, Andrés la encontró horas después, desmayada en el suelo, abrazando una muñeca rota. Sus palabras eran incoherentes, balbuceaba sobre los niños, sobre las sombras. Pero lo más inquietante fue lo que Andrés vio al levantarla, marcas de pequeñas manos en el polvo que cubría el suelo de la habitación. Manos de niños. La casa había reclamado a María. A partir de ese día, ella nunca volvió a ser la misma. Su mente quedó atrapada en ese momento, en esos ecos que resonaban en las paredes de la vieja mansión. Y dicen que, si visitas la casa hoy, puedes escuchar las risas y los pasos de aquellos niños olvidados, y ver a una mujer vagando por los pasillos, buscando a su hijo, pero sin saber que ella misma se ha convertido en un eco más de la Casa de los Ecos. Y así, queridos oyentes, terminamos nuestra primera historia por esta noche. Pero recuerden, algunas casas guardan más que paredes y muebles viejos, guardan recuerdos, sombras de lo que fue, y en ocasiones, esos ecos nunca desaparecen. Gracias por acompañarnos, y no olvides darle like y suscribirte al canal,
Leyendas de fantasmas. Y continuamos con el siguiente relato. Los susurros del orfanato abandonado. Un lugar olvidado por el tiempo, donde el silencio no es lo que parece. Esta es la historia de los susurros del orfanato abandonado. En lo alto de una colina, alejado de la ciudad, se encuentra un viejo edificio que alguna vez fue un orfanato. Lo llamaban el orfanato de Santa Cecilia. Albergaba a docenas de niños huérfanos, todos ellos esperando un día encontrar una familia que los acogiera. Sin embargo, no fue así como terminó su historia. Hubo una tragedia, una que condenó a aquel lugar para siempre. Todo comenzó una fría noche de invierno. Un incendio devastó el orfanato, arrasando con todo a su paso. Los niños gritaban, pero por alguna razón, no pudieron escapar. Las llamas consumieron el edificio y, cuando llegaron los bomberos, era demasiado tarde. Casi todos los niños perecieron en el incendio. Solo quedó en pie una sección del orfanato, carbonizada y vacía. Después de la tragedia, nadie volvió a aquel lugar. Se dijo que los espíritus de los niños no encontraron paz, que sus almas quedaron atrapadas entre las paredes del orfanato, incapaces de huir del fuego que los había consumido. Pero la verdad sobre lo que sucedió esa noche es aún más oscura de lo que se cuenta. Años después del incendio, Clara, una joven escritora, decidió investigar la historia del orfanato para su próximo libro. Sabía que el edificio aún estaba en pie, aunque abandonado, y decidió visitarlo. Al llegar, el lugar era tan aterrador como lo había imaginado: ventanas rotas, puertas desvencijadas y un aire de desolación lo cubrían todo. Pero lo que más la perturbó fue el silencio, un silencio demasiado profundo, como si algo aguardara en las sombras. Decidida, Clara entró al orfanato. El aire dentro era denso, pesado. Al caminar por los pasillos, notó que las paredes estaban llenas de dibujos antiguos, hechos por los niños que alguna vez vivieron allí. Dibujos inocentes, pero que ahora parecían cobrar un significado siniestro. Pero lo más inquietante fue cuando escuchó el primer susurro. Al principio pensó que era el viento, pero los susurros se hicieron más claros. Eran voces de niños, llamando, pidiendo ayuda. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero su curiosidad fue más fuerte. Siguió avanzando, hasta llegar a lo que alguna vez fue el comedor del orfanato. Allí, en el centro de la sala, había una mesa larga y destartalada. Y a su alrededor, pequeños platos cubiertos de polvo, como si estuvieran esperando que alguien volviera a usarlos. Fue en ese momento cuando Clara vio algo que la dejó paralizada. En el extremo de la mesa, una niña pequeña, de cabello largo y oscuro, estaba sentada, mirando fijamente uno de los platos. Clara no podía moverse, su cuerpo se negaba a reaccionar. Cuando la niña levantó la mirada, sus ojos estaban vacíos, negros como la noche. Y entonces, sin emitir ningún sonido, la niña se levantó y desapareció en las sombras del pasillo. Desesperada, Clara intentó salir del orfanato, pero las puertas que había dejado abiertas ahora estaban cerradas. Fue entonces cuando lo escuchó: risas. Risas infantiles, provenientes de todas partes. Las sombras en los pasillos comenzaron a moverse, como si pequeños cuerpos invisibles corrieran por el edificio. Clara sentía cómo la observaban, cómo las risas se mezclaban con los susurros. «Juega con nosotros», decían, «no te vayas, punto». Clara corrió, tropezando con los muebles rotos, buscando una salida. Pero el orfanato no la dejaba ir. Cada puerta que intentaba abrir estaba bloqueada, y los susurros la seguían, cada vez más cerca. Las risas se convirtieron en gritos, en llantos. «Ayúdanos», decían, «sácanos de aquí». Y en el último momento, cuando creía que no había escapatoria, una de las puertas cedió. Clara salió corriendo al frío exterior, sintiendo como el peso de la oscuridad la dejaba atrás. Nunca volvió al orfanato, pero la experiencia la cambió para siempre. A partir de ese día, comenzó a escuchar susurros en su casa, ver sombras moviéndose por los rincones. Nunca estuvo segura de si logró escapar del orfanato, o si los niños la siguieron. Dicen que, si visitas el orfanato de Santa Cecilia en una noche fría, aún puedes escuchar las risas y los llantos de los niños atrapados en sus paredes, buscando a alguien que los libere. Y si tienes suerte, quizás te dejen ir. Pero si no, te convertirás en un eco más en los pasillos de ese lugar olvidado. Gracias por escuchar, valientes oyentes.
Recuerden, no todo lugar abandonado está vacío. Los ecos del pasado aún resuenan en sitios olvidados por el tiempo. Dale like y suscríbete al canal. Les espero en nuestra próxima emisión de Leyendas de Fantasmas. Hasta entonces, manténganse alejados de los susurros en la noche. Y seguimos con el último relato. El orfanato de las sombras. El orfanato de San Joaquín fue construido a las afueras de una pequeña ciudad, en un edificio grande y majestuoso. Al principio, era un lugar lleno de vida, donde decenas de niños sin hogar encontraron refugio. Sin embargo, no todo era lo que parecía. Con el paso del tiempo, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Los niños decían escuchar voces en la noche, susurros que venían de las paredes, risas que no tenían dueño. Una noche, sin previo aviso, varios de los niños desaparecieron. Nadie supo qué les había sucedido. Los cuidadores buscaron por todas partes, pero no hallaron rastro de ellos. Días después, las autoridades cerraron el orfanato, alegando que estaba maldito. Y así quedó, abandonado, hasta que nadie quiso recordar lo que allí sucedió. Años después, un grupo de investigadores paranormales decidió explorar el orfanato, intrigados por las historias. Sabían que el edificio estaba en ruinas, pero lo que no sabían era que las sombras que habitaban allí estaban esperando por ellos. Entre el equipo estaba Ana, una joven que nunca había creído en fantasmas, pero esa noche, su escepticismo sería puesto a prueba. El equipo se adentró en los pasillos oscuros del orfanato. La luz de sus linternas apenas iluminaba las paredes mohosas, cubiertas de viejos dibujos de niños que alguna vez vivieron allí. El aire era denso, cargado de una energía que parecía aferrarse a ellos. Ana sintió una mano fría en su hombro, pero cuando se giró, no había nadie. Continuaron hasta llegar a una enorme sala, el comedor del orfanato, donde las mesas cubiertas de polvo y las sillas caídas daban testimonio de su abandono. Fue allí donde escucharon las primeras risas. Al principio, pensaron que era el viento, hasta que vieron las sombras. Sombras pequeñas, de niños, que corrían por el salón, pero cuando las luces de las linternas las tocaban, desaparecían. Ana sintió que algo no andaba bien, su respiración se volvió pesada. Uno de los compañeros del equipo sugirió irse, pero las puertas que habían dejado abiertas ahora estaban cerradas. De repente, la sala se quedó en completo silencio. Fue entonces cuando escucharon una voz infantil que provenía de las sombras. Una pequeña pelota apareció rodando desde la oscuridad, deteniéndose frente a Ana. Su corazón se detuvo por un momento. Quería correr, pero sus piernas no respondían. Las sombras comenzaron a moverse, acercándose lentamente, hasta rodearlos por completo. Ana vio claramente los rostros de los niños, pálidos, con ojos vacíos y sonrisas torcidas. Con un grito, intentaron salir de la sala, pero las sombras no los dejaban ir. Los niños murmuraban, sus voces se hacían cada vez más fuertes. Ana sintió que el aire se volvía más frío, y en ese momento, vio algo que la hizo temblar. En una de las paredes, estaban las marcas de las manos de los niños desaparecidos, como si hubieran sido absorbidos por las sombras de ese lugar. Finalmente, el equipo logró escapar, pero no sin pagar un precio. Al salir del orfanato, Ana se dio cuenta de que uno de sus compañeros ya no estaba con ellos. Desapareció, igual que los niños tantos años atrás. Nadie volvió a saber de él. El orfanato de las sombras sigue allí, en lo alto de la colina. Y dicen que, si te atreves a entrar, las sombras te seguirán hasta que te conviertas en una de ellas. Porque en ese lugar, los ecos de los niños perdidos jamás encuentran descanso.